El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hemos venido conversando en la liturgia de la palabra. Hace un mes la liturgia nos habló de la libertad. ¿Y en qué consistía la libertad? Y la semana siguiente nos habló de el perdón, perdonar. Y nos colocó como guía para la reflexión la parábola de aquel rey con los súbditos que le tenían una deuda. El domingo pasado se nos hablaba de no hacer acepción de persona, no excluir a nadie. Y se nos colocó la parábola de aquel dueño de una viña que salió a diferentes horas del día a contratar. Unos a las 6, otro a las 9, otro a las 10, otro al mediodía, otro a la 1 y otro a las 4 de la tarde. Pero a todos los contrató, sin dejar a ninguno por fuera. Realmente el que es libre, perdona. Y el que es libre no excluye a nadie. Y en medio de esa palabra, de esa liturgia de la palabra, celebramos a San Mateo. Y el día de San Mateo leímos el pasaje donde Jesús lo llama. Y sabemos que Mateo era un publicano. Y sabemos toda la fama que tenían los cobradores de impuestos, Era un cobrador de impuestos. Jesús sabía a quién estaba llamando. Y a pesar de ser un cobrador de impuestos y con la historia que pudiera haber tenido, Jesús lo llama. Jesús no excluye a nadie. Y después que Mateo se levanta y lo sigue, se van a casa de Mateo. Y ahí van a comer. Y van muchos cobradores de impuestos. Y Jesús se sentó a comer y a beber con ellos, sin excluir a nadie. Y allí las personas le decían a los discípulos: el maestro de ustedes come con publicanos y con pecadores. Y es donde Jesús dice: yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Jesús es realmente libre, Jesús. La libertad. El que es libre, perdona. No se amarra al odio, a la venganza, ¿no? Deja pasar eso. El que perdona no excluye a nadie. Y las lecturas del día de hoy nos siguen hablando del perdón. Y pudiéramos decir, ¿dónde se manifiesta el poder de Dios? Y pudiéramos decir en la creación, el haber creado al ser humano.
y diríamos nosotros, el poder de Dios se manifiesta en que nos perdona. Dios es tan poderoso que perdona tu pecado y perdona mi pecado. Vean lo que dice la oración colecta del día de hoy. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. ¿Dónde manifiesta Dios su poder? Les pregunto. En el perdón. ¿Por qué Dios es todopoderoso? Porque perdona. Si nosotros, discípulos de Cristo, hijos de Dios, queremos realmente ser poderosos y tener un gran poder, ¿a qué estamos invitados? A perdonar. Ahí se va a manifestar realmente nuestro poder, porque voy a tener la fuerza interior para superar el rencor. Voy a tener la fuerza interior para superar el odio, la venganza. Voy a tener una fuerza para superar todo eso y salir y perdonar. Y para eso se necesita poder. Para eso se necesita fuerza. Si realmente queremos manifestar el poder de Dios en nuestras vidas, estamos entonces invitados a perdonar. El domingo pasado, en el Evangelio, al final de la jornada, de la parábola, al final de la jornada de trabajo, el rey, el dueño de la finca, le dice al administrador: paga según lo acordado, comenzando por el último hasta el primero. Y al último, que trabajó 1 o 2 horas, le pagaron 1 denario. Y los primeros dijeron: nosotros que trabajamos todo el día, nos van a pagar más. Y resulta que le pagaron fue 1 denario. Y le dijeron al dueño: has cometido una injusticia. ¿Cómo le vas a pagar 1 denario al que trabajó 1 hora y yo que trabajé toda la jornada? Y le dice el dueño: yo no he cometido injusticia. ¿Cuál fue el acuerdo entre tú y yo? 1 denario. Y te estoy pagando el denario. Por lo tanto, no he sido injusto. Y le dice: ¿es que acaso te vas a enojar porque yo soy bueno? ¿Es que acaso no puedo hacer yo con mi dinero lo que me plazca? Sí. Y vean que en la primera lectura del día de hoy vuelve a aparecer la palabra injusticia. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, ¿no es más bien el proceder de ustedes el injusto? En esta línea de la reflexión del perdón, pudiéramos preguntar: ¿en qué consiste la justicia de Dios? Les pregunto, ¿por qué Dios es justo? Porque perdona al que se arrepiente, dice las Sagradas Escrituras. Perdona al que se arrepiente. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. En eso consiste la justicia de Dios, en que perdona al pecador arrepentido. Entonces pudiéramos decir, ¿qué significa la injusticia? No perdonar. Entonces Dios es injusto porque perdona al pecador arrepentido. Y acuérdense que leíamos en estos días en unas lecturas de la liturgia de la palabra: mis planes no son los planes de ustedes.
mis caminos no son los caminos de ustedes. Y muchas veces no comprendemos a Dios porque queremos concebir a Dios según nuestro propio criterio. Dios, ese criterio tuyo de perdonar siempre al arrepentido no es justo. Y es ahí donde Dios dice: el injusto eres tú, que no tienes la capacidad de perdonar a aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Ahí está la injusticia. Y nosotros como seres humanos hemos incurrido algunas veces en eso. La persona está arrepentida de habernos ofendido o está arrepentida de su pecado y nosotros no lo perdonamos. Y hay una expresión muy típica entre nosotros: eso no lo perdona ni Dios, o que te perdone Dios. Demuestra mi incapacidad de no perdonar. Ahí consiste la injusticia nuestra. Ahora el Salmo responsorial dice: descúbrenos, Señor, tus caminos. En esta misma línea de reflexión, ¿cuáles son los caminos de Dios? ¿O cuál es el camino de Dios? El perdón. Lean la historia de la salvación. Dios siempre perdona al que se arrepiente. Dios sale al encuentro del hombre para ofrecerle su perdón. Incluso hay un salmo, si no me equivoco, que dice que da largos años de vida al hombre para darle oportunidad de que reflexione y se convierta y se salve. Es un Dios de perdón. Entonces nosotros le decimos: Dios, descúbrenos tus caminos. Y Él nos dice: mi camino es el perdón. Y si queremos caminar los caminos de Dios, ¿qué tenemos que aprender? A perdonar. Y es ahí donde se nos pone difícil la vida. Pudiéramos decir, ser cristiano es meterse en un camisón de 11 varas. Es exigente la vida del cristianismo. Es sumamente exigente la vida del cristiano. Estamos llamados a perdonar a aquel que se arrepiente. A perdonar estamos llamados. Ahora, en el Evangelio, vemos acá que están los sumos sacerdotes y los ancianos. Pudiéramos decir, ¿quiénes son los sacerdotes? Aquellos que tienen una relación más íntima con lo sagrado, que tienen una relación más íntima con Dios. Por lo tanto, el sacerdote sabe que Dios perdona, lo conoce en profundidad. Y tenemos los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los que han vivido muchos años, por lo tanto tienen experiencia de vida, tienen sabiduría. Y ellos saben que en la vida uno se equivoca. Y ellos saben que en la vida uno peca. Y ellos saben que si uno se arrepiente, uno obtiene el perdón. Eso lo saben. Acuérdense de la mujer adúltera que le llevan a Jesús para ser apedreada. Y Jesús dice: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Escritura: desde el más viejo hasta el más joven se fueron retirando. El viejo sabe que tiene pecado. Y el viejo sabe que si se arrepiente, tiene el perdón. Por lo tanto, Jesús le está hablando a unas personas que conocen a Dios. Que conocen a Dios. Y les pone la parábola de los dos hijos. Y después que le responden, el segundo es el que hace caso a la voluntad de Dios. Entonces Él le dice: los primeros son ustedes, que conociendo a Dios se han negado a arrepentirse de los pecados que tienen. Y se han negado a recibir el perdón de Dios por su orgullo, por su vanidad, por creerse los sagrados, por creerse los ancianos. Y vean que a los que ustedes rechazan, a los que ustedes ven menos, que son los publicanos y las prostitutas, una traducción dice los borrachos y las prostitutas, ellos se arrepienten y reciben el perdón de Dios y se van al cielo. Y ustedes que están cerca de Dios aquí en la tierra no se arrepienten y no se van por el cielo. Por lo tanto, los borrachos y las prostitutas se les adelantan a ustedes.
Y es que cuando Juan el Bautista, nombra a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista predicaba un camino de conversión a todos. Juan el Bautista decía: conviértanse, enderecen los caminos, decía Juan. Y los pecadores se acercaban y se bautizaban. Y los que eran eruditos no se acercaron, no se arrepintieron. El pecado del borracho y el pecado de la prostituta es un pecado público, pero quizás el pecado del sacerdote y del anciano no es público. Es un pecado interno, privado, que solo lo conoce él y Dios. Porque es que todos somos pecadores. Y no fueron capaces ni siquiera de arrepentirse de ese pecado que solo ellos conocen. Y se niegan a recibir la gracia de Dios. Pudiéramos terminar entonces hablando de tratar de adaptarlo al día de hoy. ¿Quiénes son hoy los sacerdotes y los ancianos? Nosotros, los que hemos decidido seguir a Cristo y hemos experimentado el amor de Dios a través de Cristo, y Cristo ha entregado su vida para el perdón de nuestros pecados, y quizás todavía nos falta arrepentirnos y recapacitar de muchas cosas. A lo mejor nos falta. Y mucha gente que ni siquiera viene a misa se están arrepintiendo por allá afuera, y allá Dios los perdona. Y nosotros que estamos cerca de Dios no disfrutamos de su perdón por nuestra incapacidad de arrepentirnos. Ahora, el perdón, el perdonar, el tener la capacidad de perdonar no es fácil. Es un proceso, se da en un proceso. Y necesitamos de la ayuda de Dios. Por eso decíamos el domingo pasado, hay que pedir el auxilio a Dios. Hay que pedirle la ayuda a Dios. Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme, porque me cuesta perdonar. Me niego a perdonar, no quiero perdonar. Ven, ayúdame y enséñame a perdonar. Y el arrepentimiento también es una gracia. Dios da la gracia de que yo sienta dolor por mi pecado, que yo sienta repulsión por mis delitos. Y es ahí donde yo también tengo que decir: Dios mío, ven en mi auxilio, date prisa en socorrerme y concédeme la gracia del arrepentimiento. Es un proceso, perdonar y arrepentirse, perdonar y convertirse es un proceso. Y Dios está con nosotros. Entonces, que las lecturas del día de hoy nos ayuden a nosotros a recapacitar, a reflexionar. Y se nos han dado dos grandes enseñanzas hoy. ¿Cuál es la primera enseñanza que se nos da hoy? Que Dios perdona siempre al pecador arrepentido. Y la segunda enseñanza, que estamos invitados a arrepentirnos de nuestros pecados para disfrutar el perdón de Dios. Y termino haciendo una analogía. Los sacerdotes y los ancianos, ¿a quién miraban con desprestigio? A los borrachos y a las prostitutas. Estaban más pendientes de los pecados de ellos que de los pecados propios. Y muchas veces pasa así en nuestras vidas. A veces estamos más pendientes de los pecados de los otros que de nuestros propios pecados. Incluso de esos pecados privados, íntimos nuestros. Hay personas que no duermen preocupada por el pecador, y el pecador duerme toda la noche feliz.